Puede sentarse, amado. Veo Hashem, porque día hermoso. El Shabbat, qué bueno. La porción de hoy, obviamente sabemos que son dos. Tashia y Mesorá. Escogí Mesorá. Un tema bastante importante en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ya lo vamos a desarrollar y sé que en las primeras palabras van a captar cuál es el mensaje. Amén. Nuestro Rabbi Kadosh Yeshua dijo estas palabras: de la abundancia del corazón, abre la boca. Así pues, si lo que hay en el corazón es amor, va a hablar la boca. Si en tu corazón hay odio, va a hablar odio. Si en tu corazón hay violencia, tu boca va a hablar violencia. Si hay en tu corazón justicia, obviamente hablarás justicia la boca. Según sea tu corazón, así será tu boca. Según lo que haya en tu corazón, así será lo que aparezca, florezca en tu boca. ¿Qué tiene que ver, Rabino, esto con la pasada vez de Shabbat? La relación nos las da el destacado sabio Rabbi Yehoshua ben Levi, que nos muestra cómo la palabra Torah aparece 5 veces en relación con la palabra Mesorá. ¿Qué es Mesorá? Una persona afligida con la lepra, la Sará. Según el Rabbi Levi, Mesorá viene de Moshi Shem Ra. Moshi Shem Ra. Es decir, lo que se recibe de una persona que habla mal de otra. Consecuentemente, la lepra es el castigo impuesto por el pecado de la Shonjará. Según el Rabbi Levi, este sabio, el hecho de que se mencione 5 veces la palabra Torah en relación con la Mesorá, es para indicar que la persona que levanta una falsa acusación con otra, un falso testimonio contra otra persona, un chisme contra otro, una palabra de odio y maldad contra otra persona, viola los 5 libros de la Torah. Por lo tanto, esta parashá tiene la intención de advertirnos del peligro de tener una lengua mala en nuestra boca, un corazón sucio y perverso dentro de nosotros. El Rabbi Moshe, el de Hungría, de los años 1841-1909,
Él en su comentario de esta sesión de la Torá que estamos estudiando hoy, nos recuerda que estas instrucciones están o son dirigidas específicamente a los Kohanim, a los sacerdotes. Porque todo el libro de Vayikra son instrucciones específicamente a los sacerdotes, para que sepan administrar las leyes del reino de Dios en medio del pueblo de Israel, a fin de elevar su consagración y santificación a Hashem. Ciertamente son los Kohanim los únicos que tenían la responsabilidad de revisar, investigar y emitir un diagnóstico final acerca de esta plaga de la lepra. Por cierto, nuestro rabí Yeshua, cuando sanó a los leprosos, le dijo: vayan y preséntense a los Kohanim para testimonio de ellos, a ellos, y asegúrense de presentar la ofrenda que ordenó Moisés para estos casos. ¿Por qué lo enviaba a los Kohanim Yeshua? Porque ellos eran los que tenían que dar la palabra final, la última palabra con respecto a la sanidad efectuada en la persona. Sin embargo, aun cuando estas instrucciones levíticas son específicamente dirigida a los levitas, incluye también a todo Israel. La pregunta es: ¿por qué las instrucciones específicas sobre la lepra son dadas también a todo Israel, no solamente a los levitas? La respuesta nos la da el Midrash de esta porción, quien nos informa que Moisés relacionó aquel tipo de lepra con la acción halal, y consecuentemente todo Israel debía conocer estas instrucciones porque tienen el potencial de afectar a toda la comunidad y constituir una violación de las más graves de todas, cuando los 5 libros de la Torá son transgredidos por el pecado de la acción halal. Por lo tanto, es un deber de todo hijo de Israel conocer las leyes de la acción halal para cuidarse de no ser alcanzado de este virus terrible que tiene tanto poder para dañarnos y destruirnos. El poder que tiene la lengua es impresionante. De hecho, el hermano de Mashiach, de nuestro Mashiach, Yeshua, Jacob Hassadi, llamado Santiago, nos dice lo siguiente: la lengua es un miembro pequeño, pero tiene el poder de hacer grandes cosas. La lengua está puesta entre nuestros miembros y tiene el potencial de contaminar todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación
y ella misma es inflamada por el infierno. Mi familia anoche, cuando íbamos después de haber cenado el Shabbat, ¿qué hacer con la Shonjara? Es más peligroso que una espada, decíamos, porque la reversa le dio una poción que leemos todo el Shabbat y justamente habló de la Shonjara y decía que es más peligroso que una espada, porque una espada daña, hiere o mata al que está cerca. En cambio, hacer la Shonjara puede dañar, herir a una persona a distancia, incluso a varias personas. Usted puede asesinar a otra persona con su lengua, amado, pero también puede bendecir y levantar a una persona. Amén. Todo depende de su corazón, obvio. Amén. La lengua está ahí. Es un instrumento para que con ella bendigamos al Eterno. Amén. Pues tenemos la libertad para decidir cómo usarla. Tenemos esa libertad. Así nos da esa libertad. Amén. Pero nos hace responsables de los resultados. La lengua tiene el poder de destruir todo lo que una persona ha edificado, ha construido en su vida. Pero también puede afirmarlo y sellarlo para bien, para vida y para la paz. Todo depende de usted. Nuestro Mesías Yeshua dijo: de cada palabra ociosa que diga los hombres, de ella tendrá que dar cuenta en el día del juicio. En el día del juicio tenemos que dar cuenta nosotros por cada palabra que hemos emitido en este mundo. De esto deducimos que la manera como usamos nuestro lenguaje será un factor determinante en la porción de la herencia que recibiremos en el mundo por venir. Amén. El rey David dijo: ¿quién es el hombre que desea la vida? Y nos responde: guarda tu lengua de mal. Amén. De manera que si usted es un yehudí que tiene pasión por Hashem, que anda buscando más, cada día va a buscar más su gloria y tener esa comunión, esa intimidad con Él, esta persona tiene el potencial de revelarnos uno de los secretos más preciosos de toda la Torah. Amén. El que tiene que ver con el uso apropiado del don del lenguaje. Un profeta nos anunció que vendría el día cuando Hashem daría a todas las naciones de la tierra pureza de labio para que a una voz invoquemos su nombre. Amén. Hashem. Esperamos que ese día llegue pronto. Amén. Será responsabilidad entonces de cada uno de nosotros aprender estas instrucciones
y cuidarnos la boca para que ninguno venga a contaminarse con ese virus que se llama la shonjara, lengua perversa. Nuestro David Yeshua dijo, Marcos 7, 21, 23, porque es de dentro del corazón del hombre de donde salen los pensamientos impuros, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, adulterio, avaricia, maldades, engaños, lascivias, envidias, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas malignas de adentro salen y causan que una persona se vuelva impura. Como hemos enseñado en otras ocasiones, un justo se mueve por encima de los niveles mínimos de conducta establecidos por la halajá. En los versículos previos, nuestro rabí hace énfasis en un punto que no había sido visto por sus interlocutores. La esencia misma de la persona que Hashem ha creado en la totalidad de su potencialidad y en las cosas que realmente podrían destruir a ella. Yeshua establece aquí un tipo de halajá reconocida por muchos, porque establecen la forma de vida que debe caracterizar a un sadik, a un justo. Hay una historia, había un grupo que estaba interesado, todavía en el momento de Yeshua frente al grupo de personas como ustedes, que estaba hablando. Este grupo estaba interesado en lo meticuloso de ciertas prácticas halajicas en cuanto al principio del cual ritual debería seguirse para la ingestión de alimentos. Jesús estaba interesado también, pero en lo que contamina al hombre desde adentro, es decir, desde el corazón. Estos principios tocados aquí por nuestro Yeshua forman parte de las leyes de santidad de los sadikim, de los justos. Es en cuanto a las cosas que salen de la boca, de nuestra boca, es decir, las leyes del lenguaje. Si no entendemos cómo son esos principios, de manera como usamos el don del lenguaje, de la forma apropiada con el cual debemos comunicarnos con los demás, corremos el riesgo de traer destrucción a nosotros mismos, a nuestra familia y a la comunidad. Las cosas que nos presenta Rabí Yeshua aquí son profundas y muy ricas, porque tienen el potencial de remover la amargura del espíritu, el celo, las envidias y las divisiones dentro de nosotros
y de nuestro noble pueblo. ¿Qué es lo que tiene el poder de definir quiénes somos y cuál es nuestra verdadera personalidad? La forma como hablamos. Eso es lo que nos define qué somos y cuál es nuestra verdadera personalidad. ¿Cómo hablamos? Es que a mí me gusta hablar con franqueza. El lenguaje es sumamente importante. Lo que hablamos y de la manera como lo hablamos determina lo que somos. La lengua es el reflejo de los valores ocultos en el corazón. Porque seamos francos, a veces esa franqueza viene oculta realmente de algo interior tuyo y dice ser franco. Está dañando a otra persona. Una persona que saca de su boca palabras llenas de amargura revela un corazón lleno de amargura. Cuando decimos palabras que hieren a los demás, eso demuestra que la herida dentro hay heridas profundas dentro de nosotros. Cuando salen palabras sucias de nuestros labios, entonces descubrimos que tenemos cosas sucias escondidas dentro. Pero cuando pronunciamos palabras llenas de amor y bondad, eso refleja el tipo de persona que somos. Y están reservados en nuestro corazón. Yeshua HaMashiach nos ha enseñado directamente y por medio de su sello que la lengua posee características únicas que pueden revelar y escoger, esconder respectivamente, revelar y esconder las realidades de las cosas que están dentro de nosotros. Amén. Por medio de la lengua mostramos al mundo quiénes somos, cuáles son los pensamientos que llevamos dentro y qué tipo de persona o qué tipo de personalidad adorna nuestra alma. Las cosas escondidas que forman parte de nuestra esencialidad son expuestas mediante la manera como hablamos. De esto aprendemos que hay ciertas reglas que deben ser conocidas para que aprendamos cómo tener acceso a nuestro hombre interior. También cómo sanarnos internamente y cómo exponer mediante el lenguaje la riqueza de la esencialidad divina con la que hemos sido dotados a ser hechos participantes de su imagen y semejanza. Amén. La palabra de esta semana es una de las más importantes, por decirlo de esa manera, de todo el libro de Vayikra, de Levítico. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando una persona inicia
su andar, su caminar por el judaísmo. Una de las cosas más dificultades que presenta son las leyes de santidad, la instrucción de la vida de santidad, como caminar en santidad. A través de estos 40 y pico, tantos años que llevo en el caminar en el judaísmo mesiánico, conversando con gente, siempre, la mayoría, me dicen que las leyes de Kashrut o instrucciones sobre el Shabbat son las más difíciles que se presentan. Sin embargo, los mandamientos que son más difíciles observar son, amados, relacionados con el tema que estamos considerando en esta pasada, las leyes del lenguaje. Por ejemplo, fíjense, en Yom Kippur, normalmente se confiesan todas formas posibles de pecado que sea capaz de cometer una persona. Hay una lista extensa, no menos de 43 transgresiones de la Torá que son cometidas, pronunciadas cada uno contra otro. Las pronunciamos, ¿cierto? Y de esas 43 violaciones, déjame decir que 11 están relacionadas con nuestra lengua. 11 de las 43. Muchas veces tenemos que recoger la lengua, ponerla detrás de nuestra reja que le colocó nuestro Padre Celestial, los que son los dientes, y tragarnos lo que pensábamos, o lo que pensamos decir para no pecar. El daño que podemos hacer con nuestra lengua es muchísimo, amado. Peor que robar el dinero a una persona. ¿Por qué? Porque el dinero se puede recuperar otra vez. Pero cuando pisoteamos el honor de una persona, de una institución, de un líder, se crea un caos, un daño, un sentido de inseguridad y de indignidad que difícilmente puede ser enmendado después. Esta es la razón por la cual algunos sabios de Israel han dicho que la acción hará se compara con la lepra por su poder contagioso y por su capacidad para insensibilizar a la persona a punto que se vuelve un homicida moral. Hay un famoso cuento jasídico, lo extraje de un libro que ilustra este punto. El cuento empieza así, de esta manera. Un miembro de la sinagoga habló la acción hará contra el rabí, nada más y nada menos. Con el rabí, contra el rabí. Más tarde, al darse cuenta de su falta, fue al rabino y le pidió perdón, diciéndole que había cometido, que haría cualquier cosa para enmendar su conducta. ¿Así? ¿Ok?
El rabí dijo, toma una almohada de pluma de aves, vete a la cima de aquella montaña y lanza esta pluma al viento y luego ven a verme. El hombre lo hizo. El rabí le preguntó, ¿y si es todo lo que te dije que hiciera? Correcto, sí, claro. Dentro de la moda en Melastai, cuando termine de hacerlo, habrá enmendado tu conducta y tu perdón será completo y perfecto. Amén. ¿Te das cuenta? Que es imposible hacerlo. Aquello que dijeron amén. Comprendió la gravedad de su pecado, de su transgresión. Hay dos mandamientos de la Torah que específicamente tratan de este asunto de la manera como usamos nuestra lengua. Uno dice, no propagarás difamaciones ni atentarás contra la sangre de tu prójimo. Lo ordeno yo, Hashem. Repito, no propagarás difamaciones ni atentarás contra la sangre de tu prójimo. Lo ordeno yo, Hashem. La palabra hebrea acá, para difamaciones o chisme, es la palabra rahil. Rahil se escribe Resh, Haf, Yud, Lamed, que está relacionada con la idea de un negociante, un hombre de negocio. Se relaciona con esa idea. O sea, en otra palabra, un chismoso, un difamador, un calumniador, es una persona que se dedica a comerciar con el honor de la persona. La Torah nos prohíbe hablar mal contra nuestro prójimo. Y cuando levantamos un falso testimonio contra nuestro hermano, estamos derramando su sangre. Las palabras dichas con la intención de dañar el honor de una persona tiene el mismo valor que apuñalar a una persona. Cuando avergonzamos a una persona en público, se pone roja y blanca a la vez. O viceversa. Porque se pone roja. Porque la hemos matado con nuestras palabras. Y entonces la sangre busca de dónde salir, por dónde salir. El lugar más cercano al corazón es el rostro. Por lo tanto, trata de salir por arriba. Si no puede salir por arriba, trata de salir por abajo. Entonces el rostro se pone blanco. Esta es la razón por la cual dice la Torah, no propagará difamaciones entre el pueblo, ni atentará contra la sangre de tu prójimo. ¿Por qué? Porque cuando levantamos falsos testimonios contra un hermano, cuando calumniamos o difamamos o chismeamos, estamos destruyendo su misma alma. Ahora bien, la persona que recibe el chisme es peor que el chismoso, porque no habría chismoso
si no hubiese quien recibe su chisme. Yo siempre he dicho, ese tipo de asesinato. Se mata el que lleva el chisme, el que recibe el chisme, y se mata de quién están hablando. Pero el que recibe, el que está en el medio, tiene la potestad de cortar esa maldición. Decir, no me hable, no me interesa. Por lo tanto, dicen nuestros jueces, la acción Hará asesina a 3 personas. La que dice el chisme, la que oye el chisme y de quién se dice el chisme. En la ley judía, cuando usted habla de una persona, un asunto, a menos que la persona le autorice compartirlo con otro, es considerado un secreto. ¿De dónde sacaron esto nuestros sabios? De la Torá, que constantemente advierte a Moisés cuando dice, habla a los hijos de Israel y diles, como empezamos el día de hoy, la porción de hoy, Belavé Adonai, el Moshe, David, dile, si el Eterno no hubiese autorizado a Moisés a decirlo, Moisés había guardado silencio sobre el asunto. El Talmud cuenta la historia de un maestro de Nestorá, quien reveló un secreto luego de 22 años y fue expulsado de la casa de estudio. No guardar un secreto, publicar un secreto, es la acción real. Aún si lo que decimos de una persona es cierto, no nos está permitido publicarlo. Aunque la persona, lo que tú estás diciendo es verdad, y si la persona no está, tú no lo puedes decir. Esto es tan delicado, amados, que nuestros jueces han establecido que ni siquiera una buena cosa debemos decir de una persona en presencia de sus enemigos. Cosa buena. No que Renato es una buena persona, por eso. No, si él no está, frente a un enemigo no es bueno. Está prohibido. ¿Por qué? Porque esto levantará la envidia de sus enemigos para hacer más daño todavía a esa persona. ¿Cuál es la forma más baja, más perversa de la acción Hará? Propagar un mal reporte, propagar una mala cosa que le haya sucedido a una persona o a la comunidad. ¿Por qué? Porque casi siempre la persona que hace esto se alegra que esa cosa terrible le haya sucedido a la persona y consecuentemente abre la puerta para que cada cual haga su propia interpretación y su propia adición de la transgresión. O sea, causando mayores transgresiones y mayores daños. No sé si me lo voy a entender. ¿Hay alguna ocasión
donde no se está permitido contar algo de una persona, específicamente algo negativo de ella. Bueno, sí, hay 3 ocasiones en que esto puede ser posible y solamente en esos casos. Primero, cuando estamos delante de un juez, en una corte de justicia, cuando oficialmente somos llamados a testificar de un asunto, la autoridad demanda de nosotros que respondamos que la verdad. Segundo, cuando la vida de una persona está en juego, también es permitido. Por ejemplo, si usted oyó de un plan para asesinar a alguien, para destruir a alguien, está permitido advertirle a esa persona del plan. Porque la vida está por encima de cualquier cosa. Cuando una persona corre el peligro de experimentar un grave daño, digamos que alguien está haciendo plan de casarse con una persona, y usted se entera que esa persona tiene SIDA, por decirlo de esa manera, será un deber advertirle al otro del problema. Pero usted tiene que estar bien seguro, segurísimo de que tiene SIDA. Si alguien va a hacer un negocio con una persona que se sabe ha vivido estafando a todo el mundo, a todo el mundo, como dicen, será su deber advertir al potencial inversionista. Hay que advertir. Y cada vez que violamos esos principios, no sale el plan en el alma, en el corazón y en la mente. Dice la Torá, lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo, venid y luego dice Hashem y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere grana como la nieve, será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser morena, como blanca lana. Pero alguien podría preguntar, ¿por qué no puede hablar del problema de una persona si todo el mundo sabe que el asunto es cierto? La mayoría de las personas intentan justificar su debilidad diciendo, por si todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo lo sabe. Pero esto no está permitido, está prohibido en el judaísmo. Nuestro rabí de Suma dijo, saca primero la viga de tu ojo y verá, luego besa para sacar la pajita en el ojo de tu hermano. Ninguno de nosotros es perfecto, nosotros sabemos, no somos perfectos. ¿Cómo vamos a publicar las debilidades de mi hermano cuando yo también tengo las mías? Pónganse en el zapato de quién van a hablar.
En segundo lugar, cada vez que hablamos algo contra alguien con o sin la intención de dañar su reputación, no solamente lo hundimos más, pero también abrimos la puerta para que otros añaden más leño al fuego y se haga peor la llama que tiene el potencial de destruir todo el campo. Conclusión, amado. La parashá de esta semana debe ser un mensaje muy claro y profundo para cada uno de nosotros. Hoy solamente tratamos un solo tema, pero es un tema muy intenso, porque caemos como mango bajito. Caemos. Por eso tenemos que aprender las leyes del lenguaje. Haga caso lo que su padre, su abuela decían. Hay que hacer caso. No está hablando simplemente de una enfermedad física. Está hablando de una enfermedad mucho más profunda, la sonjara. Eso debemos evitar hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esta lepra es el castigo impuesto por el pecado de la sonjara. Gracias al cielo que hoy día no, por hacer la sonjara, no nos da lepra, digo yo. Pero exteriormente, pero interiormente sí tiene lepra. Y cada día te vas enfermando más y más y más, hasta caer en cama y preguntándote por qué tengo esto, y esto por qué esto, y esto por qué. Estás enfermo. Esa es la lepra. El castigo de hablar de sonjara. ¿Cómo podemos ser sanados y limpiados de este pecado? La única respuesta es posible. La única respuesta posible es haciendo Teshuvá. Amén. Shabbat Shalom. Gracias a los que me han escuchado. Shabbat Shalom.